Había una vez una pequeña localidad llamada Centinela del Mar, ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta era una playa tranquila con una comunidad de solo 4 habitantes. La localidad era conocida por su belleza natural y la colección de restos de naufragios que se podían encontrar en la despensa local, La Lagartija. Un día, un turista llegó a Centinela del Mar en busca de un lugar tranquilo para pasar sus vacaciones. Al llegar, el turista notó que la localidad no tenía señal de telefonía móvil y solo contaba con una señal de internet inalámbrica. A pesar de esto, decidió quedarse y disfrutar de la tranquilidad y soledad de la playa. Pero a medida que pasaban los días, el turista comenzó a notar cosas extrañas en Centinela del Mar. En las noches, podía escuchar sonidos extraños que venían de la playa, como si alguien estuviera caminando por la arena. También notó que la despensa local, La Lagartija, estaba cerrada todo el tiempo. Una noche, mientras caminaba por la playa, el turista vio una figura oscura en la distancia. Al acercarse, notó que era una persona vestida con un uniforme de guardacostas. La persona estaba parada en la orilla del mar, mirando fijamente hacia el agua. Cuando el turista se acercó para saludar, la persona desapareció sin dejar rastro. El turista comenzó a sentir miedo y decidió hablar con los habitantes locales para obtener respuestas. Pero al hacerlo, se dio cuenta de que los habitantes de Centinela del Mar no querían hablar sobre el tema. Parecían estar escondiendo algo. Finalmente, el turista descubrió la verdad sobre Centinela del Mar. Resulta que años atrás, hubo un naufragio en la costa y los guardacostas de la zona no pudieron salvar a todos los que estaban a bordo. Desde entonces, un guardacostas fantasmal aparece en la playa de Centinela del Mar, buscando a aquellos que no pudieron salvar. El turista decidió partir inmediatamente, y nunca volvió a Centinela del Mar. Desde entonces, aquellos que visitan la playa de noche pueden escuchar los sonidos del guardacostas fantasmal caminando por la arena, buscando a aquellos que no pudieron salvar. Con el tiempo, la historia del guardacostas fantasmal se convirtió en un rumor extendido en la zona, y muchos turistas curiosos visitaban la playa de Centinela del Mar en busca de una experiencia paranormal. Algunos afirmaban haber visto la figura oscura en la distancia, mientras que otros aseguraban haber escuchado los sonidos de alguien caminando por la playa en medio de la noche. Sin embargo, los habitantes de Centinela del Mar seguían siendo reticentes a hablar sobre el tema, y muchos se negaban a discutir la historia del guardacostas fantasmal. Algunos incluso aseguraban que el fantasma no era el único espíritu que habitaba la playa de Centinela del Mar, y que había otros naufragados que se quedaban atrapados en la zona. La pequeña localidad de Centinela del Mar se convirtió en un lugar conocido por su historia de horror, y muchos turistas comenzaron a evitar la zona, temiendo encontrarse con el guardacostas fantasmal o con alguno de los otros espíritus que se decía que habitaban la playa. Sin embargo, algunos valientes seguían visitando la playa en busca de una experiencia paranormal, sin saber que podrían estar poniendo sus vidas en peligro. Con el tiempo, la historia del guardacostas fantasmal se desvaneció en la memoria colectiva, y Centinela del Mar volvió a ser una localidad balnearia tranquila y pacífica. Pero los habitantes de la zona nunca olvidaron la leyenda de aquel guardacostas que seguía buscando a los naufragados, y muchos seguían creyendo que su espíritu todavía habitaba en la playa de Centinela del Mar, esperando por alguien que pudiera ayudarlo a encontrar la paz. Una noche de verano, un grupo de turistas decidió acampar en la playa de Centinela del Mar. Eran jóvenes aventureros que buscaban emociones fuertes y habían oído hablar de la historia del guardacostas fantasmal. No les importó la advertencia de los habitantes de la zona y se instalaron en la playa, con la intención de pasar la noche allí. La noche era oscura y silenciosa. Los turistas encendieron una fogata y se pusieron a hablar sobre la historia del guardacostas. Al principio, se rieron de la leyenda y se burlaron de los habitantes de la zona por creer en esas cosas. Pero a medida que pasaba la noche, comenzaron a sentirse incómodos. La playa parecía cada vez más solitaria y abandonada, y el sonido del mar se volvía cada vez más ominoso. De repente, escucharon un sonido extraño en la distancia. Era como el sonido de alguien caminando por la playa, pero no podían ver a nadie.
Los turistas se pusieron nerviosos y se asomaron por encima de las llamas de la fogata, tratando de distinguir algo en la oscuridad. Entonces, vieron una figura oscura caminando hacia ellos por la playa. Era el guardacostas fantasmal, con su uniforme azul marino y su sombrero de paja. Los turistas se quedaron paralizados, incapaces de moverse o hablar. El guardacostas se acercó a ellos, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia ellos. Los turistas sintieron una fría ráfaga de viento que les cortó la respiración, y luego, el guardacostas desapareció. Los turistas huyeron de la playa esa misma noche, aterrorizados por lo que habían visto. Nunca volvieron a hablar de la historia del guardacostas con burla, y algunos incluso se convirtieron en creyentes de la leyenda. La pequeña localidad de Centinela del Mar volvió a ser conocida como un lugar de misterios y horrores, y nadie volvió a acampar en la playa después de esa noche. Con el tiempo, la historia del encuentro entre los turistas y el guardacostas fantasmal se convirtió en una leyenda más dentro del folclore local de Centinela del Mar. Algunos aseguraban que el espíritu del guardacostas seguía buscando a los náufragos en la playa, mientras que otros afirmaban haber visto otros espíritus de naufragados que se quedaban atrapados en la zona. Sin embargo, la verdadera historia detrás de la leyenda del guardacostas fantasmal nunca fue descubierta. Algunos decían que el guardacostas había muerto en un naufragio en la playa de Centinela del Mar y que su espíritu seguía buscando a los náufragos, mientras que otros afirmaban que el guardacostas había sido asesinado por un grupo de piratas y que su espíritu había quedado atrapado en la playa. Pero lo que sí era cierto es que la playa de Centinela del Mar seguía siendo un lugar de misterios y horrores, y muchos turistas evitaban la zona, temiendo encontrarse con el guardacostas fantasmal o con alguno de los otros espíritus que se decía que habitaban la playa. Con el tiempo, la pequeña localidad de Centinela del Mar se convirtió en un lugar olvidado y abandonado, y la leyenda del guardacostas fantasmal se desvaneció en la memoria colectiva. Pero los habitantes de la zona nunca olvidaron la historia de aquel guardacostas que seguía buscando a los náufragos, y muchos seguían creyendo que su espíritu todavía habitaba en la playa de Centinela del Mar, esperando por alguien que pudiera ayudarlo a encontrar la paz. A pesar de que la leyenda del guardacostas fantasmal se desvaneció con el tiempo, los habitantes de Centinela del Mar nunca pudieron olvidar el misterio que rodeaba a su pequeña localidad. Sin embargo, la despensa La Lagartija se mantuvo abierta y operando durante muchos años, a pesar de que los turistas cada vez eran más escasos y la playa había perdido gran parte de su atractivo. Pero un día, en el verano de 2050, un grupo de turistas decidió visitar la playa de Centinela del Mar, atraídos por la promesa de un lugar tranquilo y alejado de la civilización. Al llegar, se encontraron con la despensa La Lagartija, que parecía haber sido abandonada hace años. Sin embargo, al entrar a la despensa, descubrieron algo que los dejó helados de miedo. En el interior de la lagartija, encontraron una colección de objetos y restos que parecían pertenecer a los naufragios más horripilantes de la historia de la humanidad. Además, descubrieron que el lugar estaba plagado de extrañas marcas y símbolos que no podían identificar. Al intentar salir de la despensa, los turistas se dieron cuenta de que las puertas estaban selladas y que no podían escapar. Entonces, oyeron un ruido en la oscuridad de la despensa, un ruido que se acercaba lentamente hacia ellos. De repente, una figura se materializó frente a ellos, una figura que parecía ser el guardacostas fantasmal que habían oído en la leyenda de Centinela del Mar. Los turistas intentaron huir, pero la figura fantasmal los persiguió por la despensa, gritando y emitiendo sonidos inhumanos. Al final, lograron escapar de la lagartija y de la playa de Centinela del Mar, pero nunca olvidarían la horrible experiencia que habían vivido. Desde entonces, la despensa La Lagartija se convirtió en un lugar maldito, un lugar que nadie se atrevía a visitar, y la leyenda del guardacostas fantasmal volvió a resurgir con más fuerza que nunca. La playa de Centinela del Mar seguía siendo un lugar de misterios y horrores, y muchos creían que la clave para resolver el misterio del guardacostas y los naufragios se encontraba oculta en la lagartija.